la intuís, ¿no? Y luego teníamos algunas cuestiones que luego, cuando yo me meto en la antropología, son fundamentales, que es, por ejemplo, la discusión entre lo que es biología y lo que es cultura, lo que es natural y lo que es cultural. Todo eso, aunque luego en antropología yo encuentro un marco teórico mucho más específico y ¿no? y más profundo, yo tenía una idea ya de que nosotras poníamos en cuestión lo que era natural y lo que era cultural, ¿no? Y además nosotras teníamos también un marco teórico muy salubrista, ¿no? Muy de salud pública, que también estaba en la periferia de la biomedicina, por lo tanto eso también te da una visión de lo que estábamos haciendo distinto. O sea que yo estaba en condiciones o buenas condiciones para hacer algo que en antropología, a veces, o en investigación, a veces suele costar, que es la ruptura, ¿no? El ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? El ser capaz de ponerte unas gafas o ponerte una piel donde tú veas o analices la realidad de otra manera, ¿no? Entonces, a ese nivel, a nivel teórico esto, a nivel metodológico también, yo sabía lo que eran. Luego yo en antropología oía que era lo de las distintas voces, el punto de vista EMIC, que decimos en antropología, el punto de vista de las personas, pero yo eso ya lo consideraba, ¿no? Nosotros hablábamos de las usuarias, quiero decir que tenía todo eso ya, lo único era cambiarle el nombre, sabía lo que era la investigación cualitativa, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa, sabía hacer entrevistas, sabía lo que era la empatía y la distancia, sabía trabajar con hipótesis, aunque fueran hipótesis salubristas a veces. O sea que de alguna manera cuando yo entro en antropología, pues tengo ya, digamos, una formación que se comparte con la gente que está trabajando y las mujeres que están trabajando en ese ámbito. Pero al mismo tiempo que hay un aprovechamiento de todo esto, y cuando estoy diciendo esto lo digo en mi propia experiencia, pero yo, por ejemplo, en clase, cuando trabajo en ámbito de salud, insisto mucho, en otros ámbitos de la investigación, en que la gente tiene que buscar sus propias habilidades y conocimientos. Quiero decir, la gente a veces sabe escribir muy bien o sabe hacer muy bien entrevistas, y esto es como que entras en la universidad y tienes que olvidarte de quién eres fuera y empiezas a aprender, y cuando sería lo contrario, ¿no? En mi caso por lo menos fue lo contrario, pero creo que en muchos casos. Y el otro punto en esta fase sería el distanciamiento, ¿no? Es verdad que yo tenía todo eso, pero me tuve que distanciar de mi ámbito feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, yo cuando entro en antropología, es verdad que muchas cosas metodológicas y el marco teórico lo tenía, pero en la medida que empiezo a profundizar y tengo un marco teórico mucho más sólido y mucho más crítico, ¿no? Y unos conceptos más sólidos, empiezo a distanciarme de las lecturas que las feministas hacen habitualmente en el campo de la salud y el género. Y esto ha sido una tensión, no conflictiva, quiero decir, yo luego no lo he llevado de una manera conflictual, pero ha sido una tensión porque yo empecé a mirar a la realidad que yo trabajaba y yo investigaba de una manera completamente diferente. Para resumir y veáis lo que estoy diciendo, claro, empecé a poner en cuestión esa diferencialidad, ese binarismo que hay en el ámbito médico, aunque sea feminista, de cuerpo femenino, cuerpo masculino, como si fueran dos realidades apartes, o esa visión hiperreproductivista del cuerpo femenino que las feministas de la salud tienen y siguen teniendo, y que nosotros en antropología, en ciencias sociales, criticamos. Entonces, o la naturalización, ¿no? Esa tensión que hay entre ser críticas con la esencialización y con la biologización, pero al mismo tiempo hacer lecturas muy biologicistas o casi biologicistas. Entonces, claro, la antropología a mí me puso en la distancia. Me puso en la distancia, entonces, para criticar no solo lo que yo había hecho anteriormente, sino para criticar a mis amigas y compañeras que seguían en ese terreno. Esto, bueno, no es que lo haya llevado mal, porque en realidad mis amigas luego no me hacían mucho caso de cuando yo hablaba, ¿no? Quiero decir que la gente sabe también lo que tiene que hacer con la crítica. Pero es verdad que, por lo menos yo subjetivamente, cuando luego, y hoy día no tanto, pero en un tiempo participaba mucho en ámbitos de salud, desde de la biomedicina me refiero, tenía cierta incomodidad o cierto pudor, porque yo sabía por qué esa gente tenía dificultades para hacer otras cosas en el ámbito sanitario. Sabía de los constreñimientos de ser una médica, una enfermera o una monitora, pero mi papel era criticarlo, ¿no? Entonces esa tensión entre ponerte fuera y criticar lo que tú has sido, bueno, a veces es interesante, pero a veces yo creo que también da pudor o dar incomodidad, ¿no? En esa fase, entonces, destacaría eso, ¿no? El aprovechamiento de cosas que puedes saber, pero también el distanciamiento, ¿no? Y las tensiones que te produce con tus compañeras feministas. En la segunda fase, en la fase del análisis más del cuerpo, voy a citar solamente dos cuestiones. Una sería la investigación autorreferencial, ha hecho alusión Lucía, pero yo lo voy a hacer de otra manera, el tema autorreferencial. Y otra cuestión sería la metodología de los itinerarios corporales que yo he utilizado y otros antropólogos utilizan, ¿no? Bueno, en primer lugar, claro, cuando yo cuando terminé mi investigación sobre el tema de la salud reproductiva y los planes, me metí más en cuestiones que tenían que ver con la imagen corporal y el cuerpo. Y claro, aquí poco a poco me empecé a dar cuenta de que yo tenía una contradicción, una tensión interna, que era que yo estaba analizando cosas que yo había vivido.
Se estaba analizando cuestiones que tenían que ver con las dietas, con la imagen, en mi caso también con un problema de hirsutismo que había tenido, y tenía una contradicción en separar a las personas con las que estaba haciendo la investigación y yo ponerme de investigadora cuando había tenido también esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en un momento determinado, y para mí yo creo que ha sido clave en mi carrera, como investigadora me refiero, tomé la determinación de incluirme en la investigación, ¿no? De tener esa visión autorreferencial, que no quiere decir que solo hables de ti, pero que tú, ¿no?, haces un poco el viaje entre las otras y tú y las otras, ¿no? Entonces, bueno, esto dentro de una cosa que llamamos, o que se llama a veces en antropología, la antropología encarnada, ¿no?, o incorporada si queréis, que sería una antropología donde, una teoría o una investigación donde tenemos en cuenta lo auto, una compañera mía, Yone Miren Hernández, dice lo auto, la pertinencia de partir de una misma para entender a las otras, pero sobre todo cuando se ha pasado por las mismas cosas, ¿no? Esa parte, y luego también todo el concepto de embodiment y de incorporación y de encarnación, que supongo que por lo menos de oídas conoceréis, toda la investigación que ha venido a partir de ahí, que sería un poco como integrar el cuerpo individual, el social y el político, ¿no? Bueno, esta decisión de tener en cuenta el autorreferencial a mí me causó algunos problemas. Quiero decir que no en todas las áreas de la antropología, ni siquiera en la antropología feminista, se ve bien esto, ¿eh? Digo, esto no sé si luego a alguien le interesa en el debate, lo podemos hablar. Parece que el feminismo estamos todas de acuerdo en que el tema de lo auto se tenga en cuenta, pero depende un poco de las disciplinas, de las especialidades y tal. En mi caso, por ejemplo, se vio mucho mejor en el ámbito de la antropología de la medicina que en el ámbito de la antropología feminista, ¿no? Bueno, y el segundo tema que quería tratar en esta fase era el tema del análisis de los itinerarios corporales, que, bueno, pues si yo en realidad cogí esta idea, el itinerario asistencial, la idea de itinerario como itinerarios asistenciales en la antropología de la medicina es un concepto que se ha utilizado mucho con la idea de ver las estrategias que la gente hace para cuando tiene un problema de salud, ¿no? Entonces, bueno, en la antropología del cuerpo había gente que estaba utilizando el concepto de itinerario corporal y yo lo adapté al análisis de los cambios en las identidades y prácticas de género, ¿no? Aquí lo que quería decir, porque no voy a explicar, ¿no?, lo que son los itinerarios y tal, pero sería un poco como dar importancia a las ideas, a las prácticas y a la estructura, pero pensar mucho en las personas, en la cultura como cuerpos, ¿no?, esa idea de fijarse en el cuerpo. Y lo que quería comentar aquí es que yo he tenido una tensión aquí porque mucha gente se ha mostrado interesada por esto, pero lo ha visto como una técnica, ¿no? Entonces era, bueno, pero nos contarás cómo se hacen los itinerarios corporales. Y yo siempre decía, sí, es un procedimiento técnico, efectivamente tú puedes aprender a mirar, ¿no?, de una manera o de otra, pero para mí es mucho más que una técnica. Si tú haces itinerarios corporales y no tienes en cuenta las transformaciones teóricas que se están dando en el ámbito del cuerpo, en el ámbito del género, en el ámbito de la agencia, todas estas cuestiones, todo eso va a la vez. Los itinerarios corporales o otras técnicas, diría yo, que estamos utilizando hoy, no se entenderían si no entendemos todos esos cambios teóricos que se están dando. Entonces, bueno, eso ha sido una tensión bastante presente, ¿no? En los cursos te da tiempo, pero a veces en las conferencias no te da tiempo a insistir en esto, en que la gente vea la importancia de esto, ¿no? Bueno, y paso ya, para no extenderme más, paso ya a la tercera fase, que sería en el estudio crítico del amor, algunas cuestiones en las cuales he profundizado más. Bueno, yo en el estudio crítico del amor, bueno, pues además del trabajo empírico, pues una revisión teórica, ver qué significa el amor romántico, el amor en nuestra sociedad, bueno, todo eso que ya conocéis. Pero quizá lo que quería comentar aquí son dos cuestiones. Una es que más que anteriormente, no quiere decir que esta tensión de la que os voy a hablar no estuviera presente anteriormente, pero más que anteriormente, cuando me metí en el tema del amor, me di cuenta que tenía un problema de investigación, y lo tenía también, porque yo soy así también. Yo soy una persona muy racionalista, quiero decir, luego investigo sobre emociones y cuerpo, pero probablemente porque soy muy racionalista, ¿no?, por dirimir un poco esa tensión. Entonces yo me daba cuenta que quería hablar del amor y escribir sobre el amor como un objeto coherente, ordenado, ordenable, y entonces que la ciencia, ¿no?, y la investigación me ayudara a ordenar ese tema del amor romántico y darle forma y contribuir a un conocimiento racional. Y cuando estaba ya bastante avanzada en la investigación, me di cuenta de que eso es imposible, ¿no?, de que no solo el amor, sino otros objetos de estudio, tratarlos como algo coherente, ordenado y ordenable no tiene ningún sentido, porque precisamente ni siquiera en la experiencia lo vivimos así. Y esto, la verdad, me hizo darle la vuelta a la investigación, porque entonces me hizo pensar cómo quería yo escribir sobre eso, cómo iba a aprovechar las entrevistas. O sea, quiero decir, a veces este tipo de cuestiones, supongo que os ha pasado también a vosotras, ¿no?, es como que te hace girar la investigación, ¿no? Entonces, bueno, me puso como en otra manera de presentar los resultados, de relacionar la teoría con la práctica, ¿no? Eso por una parte, y por otra, ya para terminar, pensé mucho en qué hacer. Claro, era un tema, otra vez,
que a mí me afectaba personalmente, ¿no? Y era un tema que era de mucha gente. Yo además hice una investigación con mujeres feministas y algunos hombres también feministas, por lo tanto yo estaba implicada personalmente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también le di bastantes vueltas. Además, bueno, como ya sabéis, el tema de la antropología de las emociones, la teoría de las emociones, está también muy, ¿no? Todo eso está muy como de moda también, para bien y para mal, en la investigación. Entonces también he pensado bastante en esta investigación sobre qué es investigar, no tanto lo que os comento ahora, sino qué habilidades o qué competencias emocionales puedes utilizar en la investigación, ¿no? Y entonces ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho de Connell, que lo utiliza para el tema del género, pero bueno, yo lo puedo utilizar para esto, que es la interacción corporo-emocional reflexiva, ¿no? La sociedad como cuerpos o individuos que están en interacción reflexiva, y entonces eso lo llevé yo al terreno de la investigadora, de la antropóloga. Entonces decía, bueno, de alguna manera mi cuerpo, ¿no? También es algo que yo puedo utilizar en la investigación. No solo son mis habilidades para hacer una entrevista o para relacionar datos, sino cómo utilizar también mi capacidad sensorial, mi capacidad emocional. ¿Por qué esto? Porque yo me he dado cuenta a veces, un detalle para que sepáis, que yo salía de una entrevista y salía tocada. Entonces le dedicaba un rato, o al final hice eso, le dedicaba un rato a pensar qué es lo que a mí me había tocado de esa entrevista, qué tenía que ver con el objeto de estudio, qué tenía que ver con mi vida, cómo podía eso aprovechar luego a la hora de escribirlo. A eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, empecé un poco a reflexionar sobre lo que podemos denominar el compromiso corporo-emocional entre las investigadoras y las personas con las que estás investigando, ¿no? Por terminar, entonces utilizo, por ejemplo, una frase de Diane Ackerman que dice: investigar es someterse a una larga, inmensa y planificada disrupción de todos los sentidos y saber aprovecharlo, ¿no? Pues bueno, con esa idea quería terminar esta pregunta. Bueno, yo igual que yo con la primera pregunta, lo que intento es poner palabras a las tensiones que, junto con las estudiantes del Máster de Género y Políticas de Igualdad, al entrar en contacto con estas formas de investigación feminista, pues las tensiones que han sido muchas de esas 4 dimensiones que presentaba al principio. Cualquiera de ellas es, digamos que, poco bienvenida o se enfrenta a un contexto, cuando se trabaja en la universidad, hostil a esas aperturas. Entonces, la primera tiene que ver con una tensión respecto al valor, uso y sentido del conocimiento. Por un lado, un conocimiento que está no separado de lo que una es y que quiere contribuir a procesos de transformación social, frente a una idea del conocimiento que sirve para engordar tu currículum, para poder quedarte en la universidad, y que no tiene nada que ver con la idea de un conocimiento como bien común. Como esa contradicción ya he hablado antes, no me extiendo, pero sí quiero señalar algunos problemas que tienen que ver con la marginación o con el alejamiento de algunos circuitos que tienen que ver con la difusión legítima de la publicación, atendiendo a que se considera hoy una investigación de calidad, que luego va a ser evaluada por agencias que certificarán esa calidad. Y digamos que ese riesgo es un riesgo que las estudiantes o aquellas que están en una posición más precaria asumen, y es un riesgo importante porque está en juego la propia posibilidad de quedarse o no en la universidad, pero digamos que son contradicciones que no están resueltas. Cómo tú entiendes el conocimiento y cómo se entiende el conocimiento en la institución que estás habitando. Entonces, un riesgo es la marginación, el saber que en revistas de impacto del primer cuartil hay contenidos que ni quieres ni van a ser aceptados, y la puesta en cuestión continua que se traduce en un malestar hacia los cursos de doctorado, en un malestar hacia los congresos, en un malestar, digamos, que da cuenta de esa contradicción. Respecto a esa tensión, respecto al valor y uso del conocimiento, también es problemático lo contrario, una reapropiación de saberes críticos, una reapropiación y desactivación de epistemologías críticas que se vuelven a convertir en un entretenimiento o en un pasatiempo. Es decir, también la academia puede no censurar, puede aceptar, pero de alguna manera se queda desactivado de esa necesidad de conocimiento como bien común que se conecte con otras posiciones. Entonces sería también otro problema la neutralización de esos saberes que lo que quieren es incorporarse a la realidad de un combate.
de alguna manera. Otro problema relacionado con eso sería las dudas respecto a la operatividad real del conocimiento que producimos. ¿Cómo puede circular por esas realidades o hacia esas realidades de las que forma parte? ¿Cómo poner a circular lo pensado e investigado en busca de resonancia y en busca de